Hola, hola a todo el mundo, bienvenidos a otro directo más de Generación Lectora. Yo soy Andrea, como bien sabéis, y hoy estoy sola presentando y a los mandos, así que si me veis un poquito tareada mirando mil sitios, es que estoy solita hoy. Como veis, me corto el pelo. Estoy muy rara. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a una autora que viene a hablarnos de su libro y os voy a enseñar el libro porque la portada es muy bonita. Mira, a ver, este libro. Hoy hablaremos de Al filo de las llamas con su autora, Esther, ¿de acuerdo? Nos mandó su libro en físico, desde aquí se lo agradecemos mucho, de la editorial Valhalla, ¿de acuerdo? A ver si se ve bien. Muy bien. Y hablaremos pues de todo el libro, de todo lo que ella tuvo que hacer y dejar de hacer para escribirlo, lo habitual. Así que bueno, sin más dilación, vamos a pasar a nuestra invitada, ¿de acuerdo? Vale, vamos allá. Hola, Esther. Hola, ¿qué ¿Qué tal? tal? Pues bien, aquí estamos. Muy bien, pues como estaba diciendo, hoy vamos a hablar de tu libro, Al filo de las llamas, el que por cierto la portada a mí me encanta, es muy bonita, lo vuelvo a enseñar, ya que estoy, es que me hace Ya. mucha ilusión porque tenemos un libro físico por una vez y lo podemos enseñar, es muy bonito. ¿Lo veis? ¿Se ve bien? Bien. Pues bueno, Esther, aquí como siempre en todos los directos, la primera pregunta es, cuéntanos de qué va tu libro. Bueno, a ver, Al filo de las llamas es una historia que tiene pues ambientación con ángeles y demonios en un entorno, pues en un mundo actual, ¿vale? Y la Ujú. protagonista, que es Elena, bueno, la primera escena del libro comienza con que ella sufre un determinado evento traumático y Sí, eso desencadena que descubra que es la clave para encontrar una espada especial, que es la espada llameante del arcángel Uriel, que se perdió hace muchísimo tiempo. Entonces, sí. la historia es un poco de que ella tiene que encontrar esa espada para ese ángel para poder poner fin un poco a lo que son Ujú. los demonios que están intentando pues hacerse con el control del mundo, la verdad. Muy bien. ¿Y cómo elegiste Los Ángeles? ¿Por qué? Es decir, ¿por qué no cualquier criatura fantástica como yo que sé, vampiros, sirenas, mil cosas? ¿Por qué ángeles y demonios en este caso? Pues a ver, yo, o sea, yo tenía muy claro que este proyecto, esta idea, tenía que empezar de determinada manera. Tenía que empezar de una manera que, bueno, o sea, lo primero que pensé del libro fue la primera escena del libro. O sea, de hecho, o sea, es totalmente la primera escena, de ahí nació todo. Y esa escena, bueno, pues para no entrar muchos en detalles, eh, es una escena en la que hay espíritus, hay fantasmas, ¿vale? Sí, ¿eh? Y bueno, lo primero que se relaciona con el tema espíritus y fantasmas suelen ser pues este tipo de seres, ¿no? De ángeles, demonios. Sí. Y bueno, ya de ahí pues empecé un poco a buscar y sí que es verdad que, bueno, a lo mejor soy yo, pero sí que es verdad que estos libros que he leído con este tipo de seres están muy enfocados en los demonios y como que se les Mm. daba mucha más importancia a los demonios. Y sin embargo, los ángeles no tanta. Y Siempre, claro, siempre gustan más los malotes, esto es así. sí, es así, pero es verdad que, bueno, como que hay siempre mucha más importancia o el foco está más en los demonios y no tanto en los ángeles cuando que hay mucha variedad de ángeles, o sea, realmente hay un porronazo de ángeles en lo que es la mitología cristiana. Y bueno, empecé a investigar un poco más acerca de ellos, porque sí que es verdad que había así demonios, o sea, ángeles en este caso muy interesantes, y Sí. ahí encontré referencias acerca de la espada llameante, que bueno, también tiene otros nombres, la espada ardiente o la espada en llamas, algo así, bueno, tiene como varios nombres, y es una espada que en la mitología cristiana sí tiene la misma función, que es la de proteger el Edén, y que Ujú. está asociada al arcángel Uriel. Entonces, de ahí que yo cogiera al arcángel Uriel porque quería respetar un poco esa fuente de la que yo había tomado la documentación. No quería asociarla a cualquier otro arcángel, o sea, porque realmente para mí no tenía sentido. Quiero decir, la espada pertenece a Uriel, entonces, ¿por qué no usar al arcángel Uriel como personaje también?
Claro. Bueno, empezamos aquí con la ronda de preguntas porque está Editorial Cerbero, amigo nuestro del último directo. Te la paso por aquí. Nos pregunta, por aquí hay una pregunta para cuando se abra el turno. Aquí las preguntas están abiertas siempre. ¿Vale? Para la autora, ¿eres creyente? No, no soy creyente. Lo que pasa es que, a ver, yo intento tratar todo con mucho respeto siempre y de hecho ha Ujú. habido personas, o sea, lectoras que son creyentes y que les ha gustado mucho la lectura porque no, o sea, no busco ofender a nadie ni tampoco dar nada por hecho. Quiero decir, soy como bastante abierta de mente y me gusta ser muy abierta de mente y, Sí, y quiero decir, no soy creyente, pero tampoco me veo en la tesitura de negarlo todo. Quiero decir, estoy como abierta a todo, ¿sabes? A todas las posibilidades, todo puede ser posible. Y quería reflejar esa idea en el libro, ¿no? De que, bueno, se hablan como de distintas corrientes religiosas que de alguna sí, manera todas convergen en lo mismo y todas vienen a ser lo mismo, solo que con ligeras modificaciones. sí. No sé si me he explicado bien, pero vamos, Sí, es yo, como yo que te he entendido. Si Cerbero quiere alguna explicación más, pues nos lo dirá, no te preocupes. Y yo que me he leído el libro, bueno, aquí os he dejado para los que nos estéis viendo, vosotros sois más del Team Ángeles o de demonios. Yo evidentemente soy fan de los demonios porque los malotes, chica. Esto va así, ¿vale? Y yo que me he leído el libro, que he tenido el placer de leerme este libro, que saldrá reseñado en la revista y demás, tengo que preguntarte una cosa que me ha llamado mucho la atención. Este libro salen muchos nombres de ángeles. Uy, ¿me eh, oyes? sí, yo Sí. te digo, vale. Salen muchos Se ha nombres quedado de ángeles. congelado, perdona, No se ha te quedado congelado justo en la pregunta y es como, Dios, ¿qué ha pasado? No pasa nada, problemas del directo, te la vuelvo a hacer. En este libro, en este libro salen muchos nombres de la mitología angélica, Sí, Uriel, como tú bien dices, y son nombres que si sabes un poquito de esto, son de verdad, quiero decirte, no te los has inventado tú. Mi no. pregunta respecto a esto es, ¿tuviste que hacer mucha investigación en cuanto a mitología, ángeles, historia y todo esto? Porque en el libro a mí me llama mucho la atención como te digo, la documentación, la manera que has tenido de poner todo esto dentro de una historia fantástica, pero basándote en pues, cosas conocidas como pues, lo que tú dices, la espada llameante, Uriel, Rafael, los ángeles, estos pues bastante conocidos. Así que La, te has tenido que documentar mucho con esto. sí, a ver, la verdad es que sí, a mí me gusta mucho, eh, digamos que intentar no inventarme muchas cosas, ¿vale? O sea, me gusta documentarme bien sobre algo. En este caso, sobre todo, pues los lugares que salen son lugares reales. Acabo de ver el comentario. Los Los voy a lugares, ir poniendo por aquí, ¿de acuerdo? A no ser que sea una pregunta, tú lo lees y si tienes algo que decir, pues ya lo dices y ya está. pues eso, Sigue. los lugares reales, o sea, los lugares son lugares que existen realmente y que me pareció que tenían, pues, una historia que, o sea, era un escenario que podía encajar perfectamente en mi historia y en cuestión de ángeles, sí que es verdad que tuve que investigar bastante porque quería tratarlo, quería que fuera, ya te digo, que yo no me saliera demasiado del guión, que fueran cosas que digo, tú lo buscas y realmente es así. Por ejemplo, me sorprendió mucho encontrar que, por ejemplo, en el Edén había dos árboles, no solo uno. O sea, tenemos como el conocimiento de que solo había un árbol y en realidad había dos árboles. Entonces, para eso sí que tuve que investigar así un poquito más. Eh, el tema de los ángeles, el rol que tiene cada uno, por ejemplo, Raziel, el guardián de los secretos, eso no me lo he inventado, eso realmente es así. Ujú. O Rafael con el patrón de los enfermos, realmente es así. Entonces, sí que es verdad que me tuve que empapar mucho de ese tipo de mitología, de ese tipo de criaturas y esa historia para poder reflejarla en el libro, porque más que nada por estar yo a gusto, ¿sabes? Por decir, es que me gusta plasmarlo así. Sí, pues a mí me ha gustado mucho cómo lo has plasmado. De hecho, es por lo que te digo, porque yo no es que sea creyente, pero el libro, la historia de algunos ángeles, pues sí que me sonaba de cultura general, yo qué sé. Claro, ¿Sabes? claro. Y me ha gustado mucho la manera en la que está plasmado por eso, porque no es inventado. O sea, hay cosas que sé que son reales. Y por eso te hacía la pregunta, porque me llamó mucho la atención.
Más cosas. ¿Qué ha sido lo más complicado de escribir esta historia? Pues mira, para esta historia yo me puse un desafío personal y era que quería hacer capítulos desde otro punto de vista, porque bueno, en general la historia está contada desde el punto de vista de Elena, que es la principal protagonista, y Ujú. hay capítulos en la historia, algunos capítulos que están desde el punto de vista de otro personaje, que en este caso es el arcángel Uriel. Entonces yo lo hice un poco como prueba, en plan, bueno, voy a ver qué sale y si queda bien lo dejo. Y la verdad es que me gustó mucho el resultado y por eso al final es como se ha quedado así como varios capítulos contados desde el otro punto de vista, que para mí eso era algo nuevo y yo lo que tenía claro, o sea, para mí el desafío era que cuando se leyese ese capítulo se pudiese diferenciar claramente que estaba hablando otro personaje, que no estaba hablando Elena. O sea, yo mi obsesión, por así decirlo, fue que cuando tú leyeses esa forma de expresarse o esas palabras o esas ideas que tuviera ese personaje, dijeras, este no es Elena, este es Uriel. ¿Sabes? Que hubiera esa diferenciación clara. Y bueno, yo espero haberlo conseguido, no sé, Sí, pero... sí, sí, se entiende perfectamente. Quiero decirte, cuando tú estás leyendo el libro y está la mayoría desde el punto de vista de Elena, en los capítulos en los que cambia Uriel está clarísimo. Es decir, no da pie a equívocos ni dudas, está muy bien separado, por así decirlo. Así que Ay, tranquila que bajo mi punto de vista lo has conseguido bien lo que querías. Así que bueno. Más cositas. Si ya nos has dicho lo más complicado, ahora quiero saber lo que más te ha gustado, lo más fácil de escribir esta historia. bueno, pues a ver, lo más fácil para mí han sido los diálogos y sobre todo los diálogos con Jofiel, que es el arcángel que lo está petando, ¿vale? O sea, todo el mundo que lee el libro le encanta Jofiel. Y la verdad es que las escenas en las que estaba él y en las que tenía diálogos con Elena o con otro personaje eran mis favoritas porque salían solas. O sea, era como muy fluido todo y me encantaban. O sea, disfrutaba hasta Claro, yo. claro, no te pregunto ya cuál de los personajes es tu favorito porque ya lo sé. Sí, no, totalmente, la verdad, me ganó el corazón. O sea, es que además fue totalmente inesperado porque realmente este arcángel, este personaje que es Jofiel, no iba a tener tanto protagonismo en la historia. O sea, empezó como un personaje, pues bueno, que iba a estar para X cosas y al final, conforme avanzaba la trama, empezó ganando peso, o sea, desarrolló él por sí solo esa personalidad que tiene, ese carisma y no sé, al final es que las escenas con él se escribían solas. O sea, Eso pasa totalmente. con muchos secundarios, que creamos secundarios y al final se nos come el protagonismo. Los secundarios así, porque sí. Eso suele pasar bastante a menudo. Sí, Pero sí. sí, es un personaje muy peculiar. No voy a entrar en detalles por no hacer mucho spoiler, pero eso es peculiar. Entonces, más cositas. ¿Esta historia cómo se te ocurrió? O sea, un día estabas tú y dijiste, mira, voy a escribir sobre la época familiar de esta, que me parece muy guay. ¿Cómo fue? ¿Cómo salió eso? Porque me parece muy curioso, porque alguien, como lo has dicho, que tú no eres creyente, que de repente un día se levante y diga, voy a escribir aquí sobre ángeles, la espada llameante, el Edén y todas estas movidas, que me parece muy interesante. Pues a Dime. ver, la verdad es que no pensaba yo escribir sobre ángeles y demonios, si te soy sincera. Pero bueno, esta historia es que yo siempre digo Disculpa. que empieza. No, nada, no te preocupes. Es que estoy un poco. He salido de gripe aquí, he tenido una gripe y aún tengo un poco de tos, así que si me veis toser o soltar un pulmón, a lo vuestro. Hombre, Sigue, Esther. Sigue, Esther, perdón. bueno, pues, o sea, no tenía pensado escribir sobre ángeles y demonios. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre digo que esta historia empezó con un regalo de cumpleaños que me hizo mi buena amiga y también escritora, que es Virginia Sainz. Y ella un buen día me regaló un cuaderno en el que, bueno, pues me dijo, toma, para que escribas tus nuevas historias. Y dije, pues mira, pues qué bien, así apunto yo mis notas para mis nuevas historias. Y fue a abrirlo y de repente, no sé, o sea, me saltó como, la primera escena del libro es que me saltó a la mente, ¿sabes? O sea, esa escena. No tenía claro ni que hubiera ángeles ni demonios, simplemente es la primera escena del libro, que es Elena
pasando por un evento traumático. Y ahí dije, uff, me encanta. O sea, necesito ver qué sale de aquí, de esta escena en concreto, qué tipo de historia puede salir. Y ahí es cuando empecé yo a investigar, empecé a tomar notas, ahí ya encontré la espada llameante y me gustó mucho lo que es el objeto, la idea del objeto, que se pierde, que hay que buscarlo y me pareció súper interesante la idea y ya después de ahí la empecé a desarrollar y salió al filo de las llamas, así, o sea, realmente la chispa de inspiración fue mi amiga Virginia, ¿sabes? Muy bien, eso está Gracias genial. a ella y a ese cuaderno, no sé, fue como una chispa, o sea, realmente ya te digo, yo solo tenía claro la primera escena del libro y a partir de ahí la fui deshilachando, por así decirlo, fui desarrollando un poco el hilo y lo que es el objeto de la espada llameante me gustó muchísimo poder jugar con ese objeto, al hecho de que se pierda, hay que buscarlo. Muy Y bien. bueno, lo único Yo que no te- tenía claro, lo único que no tenía claro para nada es el final. El final de la Mira, historia. eso te iba a preguntar. Vamos a ver. Porque, a ver cómo lo digo para no hacer spoilers aquí. Yo este libro lo empecé a leer porque es una colaboración contigo que hicimos para la revista y demás. Me encargué yo de él porque me llamó la atención y dije, bueno, va, voy a leer. Y no, primero que nada, es que no es para nada la historia que yo me esperaba cuando vi el libro. O sea, tú el libro, cuando empiezas a leer un libro, tienes unas expectativas, una idea, un algo de sobre qué ir al libro, cómo se desarrollará eso. Bueno, pues no. O sea, este libro no tiene nada que ver con la idea que yo me hice cuando lo cogí para leérmelo. ¿De acuerdo? Claro, a medida que vas avanzando en la historia, yo llego a un punto que no sé si en algún correo o en algún sitio creo que comenté, en plan de dime que esto lo vas a acabar bien y que Sí, esto no se va a acabar mal. sí, sí. ¿Vale? No puedo decir mucho más por no hacer spoiler, ¿vale? Pero llegas a un punto en el libro que te piensas que esto va a acabar como el Rosario de la Aurora y tú ya estás abriendo Twitter para escribirle a la autora y decirle te voy a poner una denuncia porque esto lo vas a acabar mal, lo estoy viendo venir y me voy a cabrear. Pues no, ¿vale? Pues es de la cosa se va arreglando a medida que vas avanzando y tal y cual. Mi pregunta es, ¿este final ya lo tenías claro? Has dicho que sí, que el final lo tenías claro y ya sabías que iba a acabar así. No, 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 no. O sea, al contrario, yo al final era lo único que no tenía claro. O sea, yo iba desarrollando, iba escribiendo la historia, pero mm, no sabía cómo iba a acabar. O sea, podía acabar de las dos maneras, o muy mal o muy bien. O sea, podía acabar de muchas maneras, ¿sabes? O sea, era como, Dios, no sé qué va a pasar aquí. Pero nada, cuando llegó el final, la verdad es que, a ver cómo lo explico. Digamos que, a ver, yo cuando empiezo una historia, creo a los personajes, ¿vale? Y les doy como una serie de características como básicas, ¿vale? En plan, bueno, pues Elena le gusta esto, no le gusta esto, le pasa esto, esto y esto, ya. En plan, algo como muy básico. Y luego, cuando empieza la historia y se va desarrollando la historia, digamos que los propios personajes evolucionan, o al menos yo lo siento así, que los propios personajes, conforme a esas características que les he dado antes para crearlos, ellos empiezan como a evolucionar, ¿vale? Entonces empiezan como, eh, al final, digamos que aunque tú quieras que vaya por un camino, o sea, los personajes han cambiado o han desarrollado tanto su propia historia que inevitablemente van a tomar una decisión que tú no tomarías. Sí. Y al final, la propia historia, los propios personajes me dieron el final. O sea, llegó el momento del desenlace y los propios personajes me dijeron cómo tenía que acabar todo. Y sí que es verdad que es un desenlace que ha sorprendido a gente. O sea, ha habido gente que me ha dicho que no esperaban ese final. Yo me he Yo. quedado un poco sorprendida porque digo, no sé, yo lo veo bien. Claro, a ver, esto pasa, a ver, no es que no te lo esperes, es que quieres creer que va a ser ese porque como sea otro, la vamos a liar. Pero tú sigues leyendo y hasta casi lo último, ya casi los últimos capítulos, tú te temes muy fuertemente que la cosa no acabe bien. Que acabe muy mal la cosa y tú te lo vas temiendo, te lo vas oliendo y dices, madre mía, como esto no lo acabe bien, yo cierro el libro este y campo. ¿Sabes? No, así no. Claro, sorprende no porque sorprenda el final que le has dado, sorprende sino
más que nada porque durante todo el camino tú te vas oliendo que eso bien no va a acabar. Y tú ya Sí, te vas sí. haciendo una idea y claro, tú ya estás preparada pues para eso, para el drama y el madre mía, cómo he puesto este final. Claro, le has puesto otro final que no te esperas y por eso la gente no lo espera. Pero tú el camino hasta el final lo vas allanando como haciéndote la idea de que esto va a acabar muy mal, esto no va a acabar bien, Claro, este por libro no hacer no. spoiler, pero realmente lo piensas y dices, es que es verdad, va a acabar mal. O sea, Es que claro, a ver cómo arreglas esto, ¿sabes? Esto va a acabar mal, yo no veo esto cómo lo va a arreglar, aquí hay que sí, echarle sí. mucha imaginación para que lo arregle, ¿sabes? Luego bien, todo bien, a mí me gustó mucho, ¿eh? Ojo, a mí el final me gustó mucho y dije, menos mal que no tengo que ir a chillarle a la autora, a decirle que al final has puesto aquí, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? No, pero está muy Madre bien mía. el final, a mí me ha gustado mucho, o sea, hay que decir que es un libro autoconclusivo, ¿verdad? Sí. Conclusivo y se lee de una sentadita, está muy bien, o sea, lo empiezas, lo acabas, tiene un final que está muy bien, la historia está interesante, a mí me ha gustado mucho. Todos a leer el libro de Al filo de las llamas de este. Ay, No, gracias. de nada. Y bueno, Esther, ya que conocemos bastantes cosas del libro, vamos a conocer un poquito más a ti como escritora. Y la pregunta que siempre hacemos, porque es la típica, es ¿tú eres brújula o mapa? A ver, yo soy más, o sea, tengo como mucha parte de brújula y una poquita parte de mapa. O O sea, sea, eres lo que yo llamo bruma. Entre brújula y sí, mapa. bruma, brújula y mapa. Muy A bien. ver, generalmente me gusta tener como un esquema previo de un poco de, bueno, me gusta tener planeadas ciertas cosas y cómo van a surgir ciertas cosas y cómo van a pasar ciertas cosas, pero confío más en mi instinto a la hora de escribir. O sea, a la hora de ponerme a escribir es cuando me saltan las ideas, las escenas van surgiendo solas y esto es algo que no me sale si yo me pongo a pensarlo detenidamente o hacer esquemas, no me salen ese tipo de escenas hasta que no me pongo a escribir. Entonces sí que soy más brújula que mapa. Pero sí que tengo una parte mapa, pero chiquitita. Bueno, está muy bien. Yo tengo mucha envidia de la gente que es capaz de organizarse y seguir un guión, también te lo tengo que decir. Yo La soy verdad aquí que brújula sin norte para todo. Y a mí me da mucha envidia la gente que es capaz de hacerse una escaleta del libro, seguirla, saber exactamente qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a acabar la cosa. Yo eso es que lo admiro un mogollón porque soy incapaz. Soy incapaz. A mí me preguntan, ¿cómo termina tu libro? Yo qué sé. No lo sé, cuando claro, lo escribo ya te lo cuando ya me lo dirán. Muy bien. Y más cosas, ¿tienes alguna manía a la hora de sentarte a escribir? ¿Algún ritual? ¿Algo así? Que mucha gente tiene manías y tiene que Pues estar yo con su últimamente, música o sus cosas, su mesa, su... ¿Sabes? no, yo lo único que últimamente sí que me he viciado mucho a ponerme música para escribir. O sea, música y además música que esté relacionada con el proyecto que esté escribiendo en ese momento, pues ese Ujú. tipo de música, no sé, como que me ayuda más a meterme en la historia y me abstrae, ¿sabes? De todo. Aquí Edu, que desde aquí, Edu te manda un beso, que todos los directos nos ves, te queremos. Nos dice que él también Team Brújula Forever. Porque... Vale. Y nada, y a raíz de esto que me has dicho, ¿tu libro tiene playlist? Sí, a ver, tiene una playlist, pero sobre todo lo que tiene es una pieza musical que la ha creado el artista JSA Soundtrack y se puede encontrar en Spotify, en YouTube, en Uy, todas las espérate, plataformas así esto de... lo voy a anotar por ahí. Dime, vuélvemelo a decir, por favor. Bueno, a ver, la pieza musical se llama Al filo de las llamas, igual que la novela, y es obra de JSA Soundtrack. JSA Soundtrack, todo junto, ¿eh? JSA, todo, o sea, junto, JSA y luego despacio Soundtrack. Vale. Es que lo estoy anotando para que salga aquí en los banners y como estoy yo hoy sola, pues Soundtrack. Vale, muy bien. Y está, nada, está en YouTube, está en Spotify. O Qué sea, lástima, lo llego a saber, lo hubiera buscado y lo hubiéramos puesto ahora en un momento. bueno, Creo no te que preocupes. puede ser que una compañera tuya de Valhalla,
También tiene una Sí. canción que se le hizo para su Bueno, libro. Y sí, muchos compañeros de Valhalla, hubo uno de Asia creo, y le pedimos a él muchas cosas. claro, y creo que también era de la misma persona la Sí, canción. sí, sí. Y nos gustó mucho, fue genial, nos avisó con tiempo, lo buscamos y lo pudimos poner en el directo. Claro, yo esto no lo sabía. Hombre, no sé, perdona. No, pero está, No, está no te bastante bien, o preocupes, sí, sea, es solo porque yo soy muy curiosa, nada más. Bien, a ver. Sigue contándonos cosas sobre ti. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Cómo surgió esto de decir un día, mira, voy a escribir historias para que los demás me lean? pues a ver, yo desde muy pequeña soy súper aficionada a la lectura, ¿vale? Y ya desde joven escribía, pues, pero cosillas como un poco sueltas, ¿vale? En plan, historietas así, escenas sueltas, relatos, cosas que se me pasaban por la cabeza, pero realmente no me veía como escritora, o sea, para mí era como, uff, ser escritora es como dedicar, o sea, ponerle mucha dedicación, mucho esfuerzo, y no, como que no me veía capaz de ser algo así. Pero Ujú. bueno, a raíz del tema de la pandemia y demás, bueno, pues tenía como más tiempo para estar por casa, por así decirlo. Y, y de repente me empezó a venir como una idea de una historia y yo lo confundí y pensaba que era una historia que necesitaba leer, ¿vale? Y entonces estuve buscando muchos libros relacionados con lo que tenía en la cabeza, que yo quería leerlo. Y sí que encontré algunos libros, pero no eran exactamente esa historia que yo tenía en mi cabeza. O sea, yo en mi cabeza tenía una historia que digo, es que necesito leer esa historia, no quiero... Y no encontraba nada que se le pareciera. Y un buen día una amiga me dijo, pues escríbela. Y dije, no sé, digo, bueno, voy a probar. Y nada, y así empezó todo. Eh, Escribiendo las historias que te gustaría leer. exactamente, sí. Y así Está fue muy como bien. nació lo que es mi primera novela, que fue Cometa sin cuerda. Ujú. Y, y nada, y ya después de ahí, pues fue poco, pues una detrás de otra, la verdad. No sé, le cogí el gusto. También escribir para mí es como una terapia. Ujú. Me ayuda un poco, pues, a desconectar, a, no sé, a liberarme un poco del estrés y todo. Y eso es lo que más me gusta a la hora de escribir. Muy bien. Edu nos pregunta, bueno, te pregunta a ti, ¿te pondrías en el lugar de alguno de tus personajes o te crearías uno exclusivo para ti? Ay, no sé. Yo creo que me crearía uno exclusivo, pero para no manchar, por así decirlo, la personalidad de mis personajes. O sea, mis personajes, por así decirlo, son únicos. Puede que alguno tenga partes de mí, pero por ejemplo, en Al filo de las llamas, Elena no se parece en nada a mí. O sea, Elena es totalmente lo opuesto. Y no me pondría en su o sea, no me pondría en el lugar de Elena porque quiero respetar un poco la esencia de Elena, ¿no? La historia de ella y su forma de ser, su personalidad, su todo. Entonces yo creo que sería como un personaje exclusivo en plan aparte, pero por respeto a la historia, o sea, a la esencia de cada personaje que está, por ejemplo, en Al filo de las llamas. Muy bien, pues a Edu ya le hemos contestado. Yo tengo una pregunta a raíz de esto. Ujú. ¿Qué tienen tus personajes? ¿Qué tienen de ti? Porque los escritores cuando escribimos muchas veces ponemos cosas nuestras, nuestros reflejos en nuestros Sí. personajes. ¿Tus personajes qué tienen de ti? Bueno, a ver, bueno, Elena no tiene nada. O sea, Elena lo único que podría decir que tiene es o sea, el deseo, porque digamos que para mí Al filo de las llamas es una historia que va más allá de la típica aventura de buscar una espada. Al filo de las llamas, la espada llameante no es solo una espada, es para cada personaje representa algo, una meta, un objetivo, alcanzar algo, un sueño. Por ejemplo, para Uriel es el perdón, para Elena es esa fe en sí misma, esa confianza en sí misma. Entonces, para cada personaje buscar la espada es eso. Y digamos que volqué en Elena mm, mi propia búsqueda de mi confianza, digamos, porque soy una persona que dudo mucho de mí misma y siempre tengo ¿Mm? como inseguridades. Entonces, digamos que lo que al final he expresado en ella y ella ha dado, bueno, ella
Elena lo ha reflejado en la historia, es el deseo de buscar esa confianza en una misma. Y bueno, esa por parte de Elena. Por parte de Uriel sí que tiene más cosas de mí. O sea, Uriel es un tipo, bueno, no quiero hablar mucho porque la historia de Uriel Muy tiene curiosa. sus cosas en la historia que son importantes, pero digamos que lo que muestro de Uriel es parte de lo que a mí me gusta. Es decir, bueno, las cosas que a mí me gustan o cómo yo me comporto de ser una persona, pues a lo mejor más bien tranquila, y digamos que Uriel tiene como más de mí que la propia Elena. Y bueno, Jofiel, que es como, digamos, a ver, de los personajes secundarios el que tiene como más protagonismo. Jofiel lo que tiene es pues mi sentido del humor. O sea, mi WhatsApp total. Eso sí que puede tener mío. Muy bien, y yo te quería preguntar, ¿te has planteado coger algún personaje de esta historia y hacerle como un spin-off o una historia aparte o cómo se llame eso? Me lo han dicho muchas veces, me lo han dicho ya varias veces, pero yo creo que no, porque al final creo que perjudico más a quienes me lean que otra cosa. O sea, la historia es autoconclusiva y quiero dejarla así. Es como una historia que empieza y acaba en determinado punto y ya está. O sea, no, Muy porque al bien. final, no sé, a lo mejor luego esa siguiente parte no está a la altura o el personaje acaba fallando, no sé, no me quiero meter tampoco mucho en ese jardín de meterme en una saga tipo los Bridgerton, ¿sabes? De cada personaje una historia, no, en esta historia, en el filo de las llamas, los personajes tienen ahí su papel y ya está. Muy bien. ¿Y alguna curiosidad sobre la historia o el libro que quieras compartir con nosotros? Porque siempre las hay. Pues a ver, curiosidades. Una de las cosas que más me gustó fue el personaje también de Miguel, el arcángel Miguel, Ah, porque porque o sea, todos tenemos en nuestra cabeza como una representación de Miguel y sin embargo yo en la historia le quise dar como una vuelta de tuerca. una vuelta muy gorda, además. ¿Verdad? A mí me encantó, sí, me gustó mucho, sí. Me gustó muchísimo ese cambio que le di, no sé, creo que me apetecía darle como ese papel y, y la verdad que Jofiel me encanta, eso ya ha quedado más que claro. Y así que más, bueno, ya comenté que los lugares en los que está basada la historia pues son lugares que existen, que me pareció interesante sacarlos un poco pues a relucir, ¿no? De que más gente los conociera esos lugares y tal, porque por ejemplo la gruta de Remuchans, no sé si lo he dicho bien, No eso sé tampoco. sí, que no sé cómo se dice. Tú si dices que se dice sí, así está bien. Esas grutas, por ejemplo, yo creo que no las conoce tampoco nadie, a no ser que sea de ese país o así, ¿sabes? O que sea una persona muy viajera. Y me pareció interesante, me pareció llamativo y es algo que me gusta dar en todas mis historias, ¿no? Un poco mm, de esa esencia de cada lugar, de un lugar que exista realmente, me gusta darle un poco como ese protagonismo a la ambientación. Entonces, la ambientación, ¿elegiste primero los sitios que querías que aparecieran y como estaban en ese sitio pusiste este sitio de ambientación? ¿O fue al revés? Es decir, mira, quiero que salga esto y una vez supieras dónde, ya buscaste información sobre ese lugar para meter sitios. No sé si me he expresado A bien. ver, sí, a ver cómo me explico yo. Yo creo que fue un poco mitad y mitad. Es decir, a medida que iba avanzando la historia, yo iba también buscando como ver qué lugares interesantes podía haber alrededor de donde estaban los personajes en ese momento. Ujú. Y yo, por ejemplo, estaba consultando lugares y dije, ay, este lugar me parece súper interesante y creo que encaja perfectamente con la línea de mi historia. Y si lo veía para que los personajes se desarrollaran ahí o hicieran ahí X cosa, lo ponía, porque digo, este lugar me gusta como escenario. Y entonces sí que es verdad que iba buscando, ¿vale? Lugares y a medida un poco también que la trama avanzaba.
Muy E bien. iba, e iba escogiendo esos lugares que a mí me parecía que encajaban bien con lo que es la trama, con lo que es la historia y Ujú. por eso pues los puse. Muy bien. ¿Y tuviste claro desde el principio que querías que saliera en edición tradicional, con editorial, o te planteaste autopublicar este libro? A ver, la primera novela, Cometa sin cuerdas, sí que la autopubliqué. Lo que pasa es que, bueno, quería que, o sea, este proyecto, por ejemplo, que tuviese, quería probar un poco con editorial, ¿no? Y Ujú, bueno, por aquel entonces, pues ya tenía contacto con Valhalla y ujú. dije, o sea, supe que iban a abrir recepción de manuscritos en poco tiempo, cuando ya estaba prácticamente terminando la historia y dije, bueno, pues ¿por qué no voy a probar? Y al final, pues salió bien, oye, la verdad, me sorprendió un montón y súper contenta. Y bueno, con Valhalla, la verdad que muy contenta porque tampoco tenía una idea clara de la portada. O sea, la portada salió el borrador, por así decirlo, la idea del editor, de Francesc. Sí. Y la verdad es que no tenía ni idea de cómo iba a ser la portada. Era como yo un lienzo en blanco, ¿sabes? En plan, no lo sé. Y cuando me dijeron, mira, este sería el borrador de la portada, dije, oh Dios mío, me encanta. Y Enseñamos la portada. sí, A ver si consigo que se vea bien, porque esto de no, la, se ve bien, se ve bien. ¿vale? Así. Esta es la portada, es muy bonita. A mí, yo ya te lo he dicho, me Ujú. gustó mucho. Está muy acertada. Además, bueno, en esta novela tengo el honor de haber contado con el arte de dos artistas. La de la portada, que es Maki Blue Art, que es la que ha hecho la portada, y por cierto le quedó magnífico. Y luego las ilustraciones que tiene el libro, que bueno, hacia el final del libro tiene ilustraciones de los personajes principales, que son Elena y Uriel, y esos han sido realizados por Sira Miralles, que es Los una... puedo enseñar si quieres, ¿vale? Los puedo. Sí, es Ay, una pasada. O vale, sea, esta es la protagonista, se ve un poco regular, pero es que yo soy torpe, ¿vale? Y este es Uriel. A ver si se ve. ¿Lo sí, ves? Se ve muy bonito. También tengo que decir que la edición es muy bonita. Mira, lo enseñaré. Los principios de capítulo son así de monos. la verdad que sí, la edición es una pasada. Son así de monos. ¿Veis? Es que me hace mucha ilusión tener el libro en físico para poderlo enseñar aquí. El... Bueno, Sí. bueno, y la verdad es que con Sira Miralles es una pedazo artistaza, que bueno, fue la que hizo, ya te digo, las ilustraciones de los personajes. Y luego, gracias a esas ilustraciones, me saqué yo unos Funko Pops Oh, del libro. Sí, sí, qué si quieres. guay. Espera, que los voy a Uy, por sacar. favor, sí, si los tienes a mano, yo los quiero ver. A mí estas cosas me encantan. Sí, sí, aquí los tengo. ¡Ay, por favor, qué cookies! Me encanta, qué bonito. Supongo que esta es Elena y Uriel. Sí, Qué totalmente. chulos, me gustan. A Edu también, mira, Edu nos ha puesto aquí un montón de caritas con corazones. Son preciosos, me La verdad que encanta. sí, o sea, un trabajazo impresionante y gracias a las ilustraciones de Sira, o sea que Pues una sí. pasada. Pues Y ay, es que estoy flasheada con los Funkos, no, no sabía que se podían pedir Funkos personalizados, vamos, sí, de la tus verdad, personajes. o sea, yo sabía que había, pero que era de hacérselos uno mismo y yo para eso soy súper torpe. Y entonces digo, mira, los pido ya hechos, ¿vale? Porque yo soy nula para estas cosas y me tardaron como un mes o así, pero Sí, mereció la pena sí, totalmente. son muy, muy bonitos, me gustan Ujú. mucho, están quedaron muy bien. Bueno, otra cosa más que sabemos, de, que se pueden hacer Funkos personalizados de las historias de los libros, es maravilloso. Y bueno, y llevamos ya, pues llevamos 3 cuartos de hora, más o menos, y lo Ostras, que sí, te... Dios mío. Sí, es que los directos pasan así volando y si además la gente que, como ahora, por ejemplo, Edu y Cervero que se ha tenido que ir y demás, preguntan y participan, se hace muy ameno estos directos. Desde aquí otra vez, Edu, muchas gracias, que siempre estás en todos los directos y es una maravilla tenerte. Y lo que te quería ya preguntar para ir finalizando es, ¿qué proyectos tienes en marcha? ¿De qué nos puedes contar? ¿Qué quieres hablar? Aprovecha para Uh, hacerte promoción y estas cosas. Bueno, pues a ver, voy a empezar con que hace poco, este mismo mes, he sacado otra novela
que se Ajá. llama Tierra de Hadas, que es el primer libro de una trilogía de fantasía, pero que ya está Sí. escrita, ¿vale? O sea, la trilogía ya está escrita y la editorial ya se ha quedado con los 3 libros y ya es simplemente, pues, que, o sea, pasen X meses y va saliendo ya los libros y, bueno, ha salido ya el primero, que también tiene ilustraciones y esta vez a color de Sira Miralles y Sí. tiene también ilustraciones de los personajes y demás. Respecto a estas 2 novelas de Al filo de las llamas y Tierra de hadas, bueno, pues estaré en Sant Jordi, en Barcelona, firmando y regalando así ilustraciones de Sira y Tierra demás. de Hadas, Tierra de Hadas también ha salido con Valhalla. No, es con la editorial Entre Libros. Perfecto, por saberlo, que no, no sé si lo habías dicho o no, pero no lo sabía. Perfecto, y estarás en Sant Jordi firmando, vamos. Qué Sí, bien, qué sí, la ilusión. verdad que sí. Y bueno, una experiencia nueva, la verdad. Voy este primer año como autora y bueno. ¿Y qué más? Bueno, tengo un proyectillo que me gustaría probar suerte, a ver si hay suerte y les gusta alguna editorial, que está como basado en la mitología china. Uy, qué bonito, Y qué guay. pues sí, la verdad es que me encanta ese proyecto, pero porque le dediqué muchísimas horas a lo que es la documentación y demás, porque igual tiene un montón de lugares de China que existen realmente y son una pasada. Y ahora mismo pues estoy con un proyecto nuevo que lo estoy Mm. ambientando en Colombia. Y tiene Oh, así como mitología del mar y tal, y bueno, un poco, ese es mi rollo, o sea, mi rollo es un poco el tema de mitologías, leyendas, pues cosas muy así bien. que me parezcan interesantes y los que yo pueda sacar como una historia así, una versión, me encantan. Pues tú manténnos informadas y cualquier cosa, si quieres venir a hablar de tus historias nuevas, del libro nuevo, tú ya sabes que estamos a nada, a un correo de distancia para que nos digas lo que quieras. Ay, joder, gracias. De revista, claro. Es que este libro nos ha gustado, estamos muy contentas con este libro. Además, tuviste la deferencia de mandárnoslo en físico. Tengo que decir que nosotras aceptamos colaboraciones, siempre lo pedimos si nos quieren mandar los libros en digital, porque consideramos que es menos gasto para el autor. Claro, Cuando claro. menos gasto sea para el autor, mucho mejor, incluso como si nos quieren mandar un PDF, nos da igual. Cuando menos gasto, mejor. Lo que pasa es que en tu caso, Valhalla no tiene ebooks. Claro, no tiene. Claro, y quisiste mandárnoslo en físico, lo tenemos aquí, de hecho está... a ver, que tengo aquí, ¿lo ves? El marcapáginas Y nos lo dedicaste a la revista, estamos muy contentas y te lo agradecemos mucho, porque nos gusta mucho poder tener el libro así en físico, enseñarlo en los directos, fangirlear con las portadas y todo eso. Y así que desde el equipo de Generación Lectora te damos las gracias por mandarnos el libro en físico, nada, porque hombre, es gracias a vosotras, de verdad, porque yo digo, digo, o sea, estaba yo leyendo y veía cómo hacíais las colaboraciones y digo, digo, no sé si querrán el mío, digo, bueno, yo voy a probar, digo, yo voy a probar a ver qué pasa. Así que, joder, claro. muchas gracias por darme la oportunidad, en serio. Nosotras encantadas. Es a todo el mundo, ya que estamos, lo digo, si nos ven que quiere hacer colaboración con la revista, ¿qué es colaboración? Pues que nosotros no elegimos el libro. Es decir, nosotras reseñamos los libros que nos apetece leer en el momento, pero si algún autor está interesado en salir en la revista, lo que tiene que hacer simplemente es mandarnos un correo y decirnos, mira, tengo este libro, va de esto, mandarnos la sinopsis. Y nosotras, en el hueco que podamos, porque los números vienen muy repletos de cosas y a veces no tenemos sitio. Si nos gusta la sinopsis, nos ponemos en contacto con el autor para que nos haga llegar el libro y leerlo y una vez leído, si nos ha gustado, reseñarlo, porque nunca jamás hacemos reseñas negativas, porque consideramos que no es un sitio nuestra revista para poner reseñas negativas ni tirar el trabajo por tierra de ningún autor. Así que siempre que nos manden colaboraciones, que tengan en cuenta que si leemos el libro y por lo que fuera no nos gustara, no lo sacaríamos. Hablaríamos con el autor y le diríamos, mira, no nos gusta por esto, por lo otro. No ha pasado aún, pero libros hay muchos. Así que bueno, como Esther, pues si no, el libro no está en ebook, si quieren mandárnoslo en físico, pues nosotras encantadas. Nos sabe mal porque es más gasto para el autor, pero nosotras encantadas, pero de normal lo que pedimos es en digital, para eso, para ahorrarle gastos al autor y que no le cueste nada prácticamente la colaboración con nosotras.
Vale, dicho esto, y ya como ultimísima pregunta ya es, ¿con esta historia tú has querido mandar algún mensaje? ¿Has querido decir algo o simplemente ha sido una historia en la que querías entretener? No, bueno, para mí esta historia, Al filo de las llamas, es una historia en la que quiero dar un mensaje de esperanza, un mensaje de positividad, de intentar ver siempre el lado bueno de las cosas y Ujú. de arriesgarse, de decir, puede salir mal, pero puede salir bien. O sea, el no ya lo llevas. Prueba, lánzate y, y nada, y sobre todo, pues confía en ti mismo, que seguro que se pueden lograr grandes cosas. Y básicamente ese era mi mensaje. Pues perfecto, muy bonito, un mensaje muy bonito, además. Pues nada, Esther, un placer haberte tenido aquí. Nos ha encantado tu libro, estamos encantadas con él, contigo y esperamos que vuelvas pronto a contarnos cosas de tus muchas historias que nos has Ay, sí, comentado. ojalá. Seguro que sí. Pues nada, nos despedimos de ti. Un besito, que vuelvas Adiós. pronto. Hasta luego. Muy bien, y hasta aquí el directo de hoy. Disculpad. Hasta aquí el directo de hoy. Como veis, este libro es muy interesante, una historia genial, que Esther nos ha contado un montón de historias, un montón de curiosidades y que desde aquí os tenemos que decir que vayáis corriendo a leerlo si no lo habéis hecho porque de verdad está muy bien y lo recomendamos. Tengo que decir que estamos trabajando desde la revista con nuestra antología San Valentín. Estamos deseando ya poder enseñar cosas y poder empezar a deciros algunos detalles porque de verdad que nos va a quedar una antología preciosa y os va a encantar. También podéis, aquí tenéis la página web, nuestra página web, donde podéis encontrar todos los números de la revista publicados hasta ahora. Son gratuitos, se descargan gratuitamente. Y síguenos en Twitter, que también lo tenéis aquí abajo, para no perderos nada. Porque hacemos un montón de cosas, tenemos Tiny Letter, avisamos de los directos, así no os perdéis nada. Y nada, sin más yo me despido, un placer estar con vosotros otro directo más y nada, hasta pronto. Un beso, hasta luego.